Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en el programa Por Amor a México en 760 de AM de esta organización ABC Radio, Organización Editorial Mexicana. Muy agradecidos con cada uno de ustedes porque nos abran las puertas de su casa a escuchar este programa muy interesante esta mañana de domingo, que nos acompaña Miguel Salinas Chávez. Miguel Salinas Chávez, quien es fundador de una productora de contenido cultural llamada Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Bienvenido, Miguel. Él nos va a platicar hoy de lo que están haciendo en esta productora de contenido cultural, que es lo que han avanzado, donde han exhibido sus cápsulas culturales y qué es lo que sigue para esta organización. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Es un placer estar aquí en tu programa. Yo lo escucho cada semana y ahora pues el honor de estar de este lado del micrófono. Pues muchas gracias, bienvenido. Platícanos un poquito de dónde surge Miguel, por qué se involucra en este tema de contenidos culturales. Entiendo que eres un comunicador ya de algún tiempo, has hecho trabajo importante en ese campo. Así y como comunicador general y específicamente como comunicador católico. Sí, efectivamente. Yo empecé hace ya 24 años como analista político y activista también político, defendiendo algunas causas, ¿no? De interés. Eso me hizo tener contacto con mucha gente dentro de la iglesia y de otras fuerzas, digamos, tanto políticas como empresariales. Lo cual me fue dando pues una conciencia muy clara, ¿no?, de la necesidad de tener o de rescatar lo que es nuestra identidad mexicana, realmente nuestros orígenes. A raíz de esto, bueno, yo hace 6 años fundé una publicación de carácter pues de análisis político, estratégico, histórico, en fin, una serie de temas que abordamos. Y uno de los pues lectores, digamos, que capté con esta revista fue a nuestro amigo en común Esteban Arce, sí, comunicador muy reconocido, y de él salió la propuesta de que me integrara como en su panel de comentaristas y de analistas en sus espacios noticiosos, y me invitó a abrir un espacio, ¿no? Pero no me especificó sobre qué tema en particular. Entonces yo le propuse que dado que había un gran desconocimiento de muchas de las figuras nacionales de nuestro país, y que era un acto de justicia histórica rescatarlos, pues yo le proponía que hiciéramos este ejercicio. De ahí surge Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que es la sección, digamos, así se llamó, y después esto se convirtió en una, como tú mencionaste, una productora de contenido audiovisual que hemos estado compartiendo con diferentes medios. La finalidad de estas cápsulas eran rescatar personajes de los 4 periodos que identificamos en nuestra historia, que es el prehispánico, el periodo novohispano, el periodo ya del México independiente, abarcando el siglo XIX y XX, y el contemporáneo, ¿no? O sea, de gente que todavía está viva. Buscamos el perfil de 4 personajes, es decir, personajes que fueran desconocidos, o personajes que hubieran sido olvidados, es decir, que sí trascendieron a la historia, pero que ya la gente no lo recuerda. En algún momento de la historia estuvieron presentes, pero ya se olvidaron. Así es. Otros son personajes deformados, es decir, personajes que están en la historia, que la gente los conoce, pero que los pintan de otra manera. Exactamente, ¿no? Que los han, pues la interpretación que se ha dado con el tiempo y sobre todo con este marxismo cultural que nos ha invadido por todos lados, y les han dado una interpretación totalmente distinta, ¿no?, a lo que eran. Y el último es los personajes actuales, contemporáneos, ¿no?, que todavía están vivos, con los que uno puede todavía hablar, ¿no? Esas son las 4 vertientes de personajes. ¿Cuántos personajes te llevan documentados en este ejercicio? Pues mira, empezamos exactamente hace 2 años, en abril del 2017, y yo más o menos tengo un cálculo que tenemos cerca de 100 personajes que hemos, algunos sacado del olvido, y a otros pues les hemos quitado el polvo, ¿no? También ese polvo que te digo que les cae, y a otros pues básicamente darlos a conocer, ¿no? Personajes que son, como es el movimiento pues son la productora, son un orgullo para México, exactamente, ¿no? Es exaltar. La idea es eso, efectivamente, la finalidad es que la gente conozca estos personajes y que se sienta orgulloso de que en esta tierra pues ha dado grandes pensadores, filósofos, científicos, artistas,
de todo, y que nosotros estamos obligados como mexicanos y herederos de ellos y beneficiarios de sus aportes a preservar su memoria y además a darla a conocer. O sea, estamos obligados a las dos cosas, ¿no? Pues son ejemplos inspiradores, ¿no? Que de eso se trata, amigas y amigos, como hemos platicado este programa, que es para inspirar a los buenos mexicanos como ustedes que nos escuchan, para hacer obras desde nuestra trinchera, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestra centro laboral, lo que sea. Y aquí, bueno, pues lo que ellos están haciendo, lo que hace Miguel y todo su equipo de colaboradores es justamente eso, es exaltar a esos valores de estas personalidades que son un orgullo para México y que por amor a México hicieron grandes obras, ¿no? Así es, claro, porque ese es un rasgo distintivo de estos personajes que nosotros hemos elegido. Son gente que ha puesto su talento, su inteligencia, sus cualidades al servicio de la sociedad, ¿no? De la sociedad que le haya tocado vivir. Hablamos además de a lo largo de esos periodos que hablas de un México totalmente distinto y con épocas muy complicadas y muy conflictivas, ¿no? Así es, y en cada momento, como tú dices, en cada periodo, aún por más convulso que fuera, han existido personajes de verdad rescatables, heroicos, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a conocer a los héroes que nos han presentado en los libros de texto, pero hay muchísimos más que no están ahí de manera injusta, y que tienen tanto o más mérito que otros muchos que están ahí, y esos son los que nosotros queremos, y que a la gente le sirva, como tú dijiste efectivamente, y como es este programa también, que a la gente le sirva de inspiración, pues para ser mejores. Es decir, cuando tú te reflejas en un personaje de la historia que hizo pues alguna cosa trascendental, uno se mide con ellos, es decir, bueno, a mí me inspira para yo hacer esto, para ser mejor en la labor que desarrolles, no importa si sea la más sencilla y humilde o la más encumbrada, que te sirvan estos personajes para poder ser como ellos, es decir, comprometerte al 100% de entregar todas tus capacidades en servicio de los demás, ¿no? Ok. Y estas descripción de personalidad son cápsulas audiovisuales, es lo que me decías. Mira, cuando empezamos con Esteban, empezamos al mismo tiempo en su noticiero de Televisa, en Matutino Express. Ahora se llama Expreso de la Mañana, pero en ese tiempo se llama Matutino Express, y ahí empezaron las cápsulas, obviamente en video y en audio. Como también salían en imagen, en el noticiero de él, en Imagen Radio, pues ahí era el audio solamente, ¿no? Hubo un momento en el que empezaron a salir con más frecuencia, porque en Matutino Express salían cada 15 días y en el noticiero de Esteban, del radio, salían cada 8 días. Entonces hubo un momento en el que se rebasaron la cantidad de cápsulas que teníamos en audiovisual, rebasaron las que eran de puro audio. Entonces yo empecé a hacer, por eso fue que surge realmente la productora, por la necesidad de convertir en video esos audios, ¿no? Porque esos audios, aparte de que la gente los escuchaba en el radio, también empezaron a circular por WhatsApp y otras redes sociales en audio. Pero evidentemente el impacto de verlo con un video y una imagen que lo respalde, pues es mucho mayor. Claro. Entonces por eso fue que surgió la necesidad de crear estas cápsulas también en video, y ahora están incluso pues en texto, es decir, sí, se pueden leer, se pueden oír, claro, o se pueden leer, ¿no? Sí, que vale la pena replicarlos, y bueno, hemos platicado antes del programa cómo poderla llevar a otros medios, que ya platicaremos después del corte, porque nos tienes que dar la primer muestra de lo que se está haciendo en estas cápsulas. Entonces eso seguiría, si estás de acuerdo, claro, en el programa, y con eso cerramos este primer bloque para ir a un corte comercial. Perfecto, claro que sí. Regresamos después de escuchar esta cápsula y regresamos aquí al programa Por Amor a México 760 con nuestro amigo Miguel Salinas. Gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos nuevamente en el programa Por Amor a México aquí en 760 de AM, y estamos platicando con nuestro amigo Miguel Salinas, quien es fundador de una productora de contenido cultural llamado Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Platicábamos y bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar esta primer cápsula de uno de los hombres ilustres, de los hombres que son ejemplo para México, que son orgullo nacional en diferentes épocas. Exactamente, así es. Pero pues es un compromiso, ¿no? También
pues para nuestro país ahorita que, bueno, desde hace mucho estamos viendo pues una serie de situaciones contrarias a lo que estos personajes hubieran querido para nuestro país, pues es el momento precisamente de rescatar estas figuras, ¿no? Para poder recomponer el camino y el rumbo. Y yo creo que es indispensable para cualquier país, ¿no? Y cualquier momento de la historia, siempre se tiene que echar mano de los mejores hombres y mujeres que has tenido para tomarlos como referencia, ¿no? Cuando sobre todo se pierde el rumbo y ya no sabes qué hacer, tienes que remitirte a los que han hecho las cosas más importantes, ¿no? En la historia, en cualquier campo, ¿no? Ya sea en la religión o en la política o lo que sea. Pero además estos personajes tienen la característica de que son personajes que han participado en diferentes ámbitos. O sea, yo te podría mencionar aquí, bueno, muchísimos casos, ¿no? Pero hay empresarios que fundaron incluso industrias enteras, como es el caso de Esteban de Antuñano, veracruzano, pero vecindado en Puebla. Estamos hablando de, él le tocó la transición entre el final de la época novohispana y el inicio de la época independiente, y fue un gran impulsor de la industria. De hecho, él fundó la industria textil en Puebla, costándole muchísimos sacrificios. Él entregó su patrimonio, lo perdió todo, o sea, su familia pasó hambres, con tal de que él se hiciera con la maquinaria necesaria para impulsar esta industria en Puebla, ¿no? Y bueno, él pasó también una cantidad de vicisitudes porque él fue a comprar maquinaria a Estados Unidos, y cuando supieron que era para venir a industrializar este país, fue boicoteado literalmente porque primero compró una maquinaria y el barco donde viajaba se hundió. Uno dice, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Después él compró, nunca llegó, se hundió ahí. Cuando compró, volvió a conseguir dinero para comprar pues una segunda maquinaria y volvió a pasar exactamente lo mismo. Dice, bueno, ya como que 2 veces ya no es casualidad. Pero el colmo, o lo que confirma que de verdad había una línea muy marcada para sabotear la industrialización en México, es que compró por tercera vez maquinaria y también se hundió. Entonces uno dice, bueno, aquí sí ya había mano negra, ¿no? Entonces cuando él vio que iba a ser imposible traer maquinaria de Estados Unidos, él compró en partes, no las traía enteras, para tratar también de que no se notara, y el resto lo armaba aquí en México, lo armó en México. Entonces él hizo un doble impulso, no solamente impulsó la industria textil, que es la que él quería arrancar, sino además efectivamente, exactamente. De hecho, su fábrica, y que yo que le puse el nombre más adecuado, se llama La Constancia Mexicana, precisamente porque él logró vencer todos estos obstáculos, y además pues él hizo aportes no solamente en la parte industrial, sino también escribió muchos textos defendiendo la industrialización. Además él era un activista, o sea, lo que entendemos como un activista, porque él mandaba hacer panfletos en las imprentas que apenas había y distribuía en las calles volantes defendiendo la necesidad de la industrialización de Puebla, por ejemplo. O sea, no solamente era un hombre comprometido, sino además defendía en las calles y en todos los foros. Él fue regidor también del primer ayuntamiento en Puebla. Entonces es un personaje, un hombre justo, absolutamente. Y además tú vas a Puebla y hay una avenida, claro, que se llama Esteban de Antuñano, pero mucha gente no sabe quién es ni quién fue. O sea, está ahí, pero de hecho la fábrica, o sea, donde estaba su fábrica, es un museo interactivo ahorita muy interesante y se llama La Constancia Mexicana, pero igual mucha gente va y no tiene ni idea, ¿no? De por qué, quién fue y cuál fue su obra, lo que sea. Y ustedes mismos, esta organización de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, ¿de dónde toma los ejemplos? ¿Cómo los documenta? ¿Cómo los enriquece? ¿Cómo puede ser el pulido? Es el que te refieres de una figura empolvada en la historia, que hay que pues resaltar lo que realmente era esa Exactamente. Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me vas a dar pie a que yo rinda un honor y un merecido reconocimiento a quien realmente es el cerebro que está detrás de todo esto, que es mi esposa, Graciela Cruz, porque ella es quien ha hecho la mayor parte de estas investigaciones. Ella es la que me ha hecho esa labor de filtro, ¿no? de elegir estos personajes. Yo le he sugerido algunos, pero ella ha hecho el 80%, digamos, de esta investigación, siempre de manera muy certera, muy atinada. Ha tenido muy buen ojo para elegir personajes, y yo soy el primero en aprender, déjame decirte, porque cuando ella me enseña los personajes que hace la investigación, pues yo me sorprendo, porque evidentemente yo soy uno
más de los millones de mexicanos que tampoco conocían esas historias, que vale mucho la pena rescatar y contar, ¿no? Las dos cosas, yo creo que es importantísimo, porque el encanto, además de que te lo platiquen, pues tiene una magia especial, ¿no? O sea, lo puedes leer y te impacta, pero cuando alguien te lo platica, pues ya tiene como otra chispa, ¿no? Ajá. Pues qué bueno, ahí los tienen, amigas y amigos, pero antes de pasar, porque vamos a ir a un segundo ejemplo de estas personalidades, quisiera que les digas para nuestras amigas y amigos de la radio, cómo pueden ahondar más en estas cápsulas, buscar otras personalidades, si puede haber una búsqueda especializada, que alguien diga, a ver, yo recuerdo tal personaje de la historia, que quisiera ver si ya está incluido y lo buscaran específicamente en el catálogo de... Claro que sí, hay 2 sitios de internet donde pueden encontrar las cápsulas. Uno es www.institutohistorico.org, o pueden buscar en Google el nombre de mi esposa, Graciela Cruz, y ahí las van a remitir a las cápsulas. Y tenemos nuestro propio sitio de internet también ya de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que es www.oeinem, es decir, las iniciales de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, .org, también .org.mx. Okay. En ese sitio pueden también encontrar todas las cápsulas que hemos hecho en video. Me decías que son cuántas que se han hecho a la fecha. Tenemos alrededor de 100, pero estamos en proceso de producción, es decir, los textos y las investigaciones publicadas en este Instituto Histórico ya son 100, ya más o menos son 100. En cuanto a video, tenemos alrededor de un 30% ya producidas, en audio tendremos quizá el 50%, y estamos en este proceso de estar subiendo cada semana material nuevo, porque la gente, yo creo que es importante que las vuelva a ver. De hecho, estamos publicando ahorita en nuestra página de internet, esta de www.oeinem.org, estamos publicando cada 2 días, es decir, martes y jueves, personajes nuevos. O sea, personajes que habíamos publicado hace 2 años, pero que mucha gente pues no le tocó escucharlo en su momento o verlos, entonces ahorita los estamos republicando. Y además, donde también se están escuchando estas cápsulas todos los días en Guadalajara, es en Radio María. Bueno, de Radio María se transmiten a muchas ciudades, ¿no? No solamente es en Guadalajara. Claro. Y ahí ellos les nombraron personajes ilustres, pero es exactamente esto, ¿no? Porque al final de cuentas hay un rasgo característico de ellos, o sea, es una coincidencia o quizá no lo sea, depende de cómo se vea. El 90 o 95% de estos personajes da la casualidad que son católicos, o sea, hay una correspondencia entre lo que sus convicciones religiosas y su responsabilidad y su compromiso con la sociedad, ¿no? Lo cual también yo creo que es importante señalar. Esa congruencia de valores, sí, pues me parece excelente. Pues si están de acuerdo, amigas y amigas, y Miguel, vamos entonces a poner una segunda cápsula como, claro sí, como ejemplificativa de lo que está haciendo en Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Y después de la cápsula vamos al corte para regresar a platicar con nuestro amigo Miguel Salinas, que nos platica de estos personajes de la historia y cómo nos deben de inspirar como ejemplo de vida. Regresamos después de la cápsula y después del corte. Muy buenos días, amigas y amigos. Regresamos después de este corte con nuestro amigo Miguel Salinas de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Estamos en 760M, programa Por Amor a México. Miguel, platícanos entonces como de esta segunda cápsula, el ejemplo, y cuáles son los planes de expansión y de inspiración para otros mexicanos a seguir haciendo el bien y a seguir haciendo las grandes obras que estos mexicanos ilustres han hecho a lo largo de la historia de nuestro país. Claro que sí, Raúl. Pues mira, afortunadamente que estas cápsulas han tenido mucho impacto, han gustado mucho en las redes sociales, han gustado mucho en donde ha circulado, y te voy a poner un ejemplo. Una cápsula que hicimos sobre el pintor Jesús Helguera, que tú a lo mejor lo ubicas o lo recuerdas. Jesús Helguera fue un pintor y un ilustrador que vivió durante el siglo XX, y él se hizo famoso porque él era el que ilustraba los calendarios de la cigarrera La Moderna. Esos calendarios famosísimos que estuvieron en la casa de casi todo el país. Ajá. Él los hacía. Bueno, esa cápsula que hicimos de Jesús Helguera la tomaron en un sitio de Facebook, en una página que se llama Estampas de México, que tiene muchísimos seguidores,
Y de repente una persona conocida me dijo, oye, mira qué me compartieron en Facebook, ¿no? Entonces yo vi el video que estaba ahí, te estoy hablando hace 1 año y medio, quizá, y cuando yo lo vi, ese video solamente tenía más de 100,000 reproducciones en esa página, ¿no? Qué bárbaro. Y yo no tenía ni idea, o sea, esto te habla un poco del impacto tremendo que está teniendo y que no sabemos, bueno, yo no tengo forma de medirlo realmente, ¿no? O sea, es algo que es como una botella que arrojas al mar y no sabes a dónde va a llegar, ¿no? Y como parte de este plan y proyecto de expansión y precisamente pues por esta razón que te comento de que ha tenido mucho impacto, hicimos un convenio, concretamos un convenio de colaboración con ISA Corporativo para poder tener este contenido a disposición, porque ISA, bueno, pues es una empresa obviamente comprometida al 100% con la difusión de la cultura y los valores en México, y aceptaron poner a la disposición de los usuarios del sistema de transporte público metropolitano, o sea, el metro en la Ciudad de México, estas cápsulas tanto en las pantallas que están en los andenes, como un resumen muy concreto dentro de los vagones también, ¿no? Con la idea de que la gente al momento que se está transportando también se lleve un poco de cultura. Y tú no sabes, la verdad, a lo mejor puede ser un poco pretencioso, pero a lo mejor puedes cambiar una vida cuando esa gente ve un personaje y le puede inspirar y de repente puede dar un giro por completo, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que está pasando por algún problema de depresión, algún problema de lo que tú quieras, y de repente ve un personaje que lo puede inspirar y puede cambiar su vida. Y esa labor es la que va a poner al servicio ISA Corporativo de todos los usuarios. Habrá muchos de nosotros, amigas y amigos, que nos podemos identificar con alguno de los personajes y pues finalmente hacer nuestro granito de arena, porque ellos pasaron por dificultades quizás mucho más complicadas que cualquiera de nosotros y pudieron seguir adelante. Me parece asombroso de este empresario que 3 veces le hundieron el barco con su maquinaria. Así es. Y no quitó el dedo del renglón y siguió adelante y pudo tener hacer una aportación muy importante para crear esa cultura industrial en nuestro país. Exactamente. ¿No? Que no y otro caso asombroso que yo creo que también es muy destacable es la doctora Matilde Montoya, la primera médico que se graduó en México. Es un caso también de inspiración que le puede servir a hombres y mujeres, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de equilibrar, llevar a la par hombres y mujeres, porque evidentemente hay muchas mujeres, muchísimas, que han aportado grandes cosas a México. Y la doctora Matilde Montoya fue un caso excepcional, porque ella, bueno, tuvo una inteligencia pues, muy desarrollada desde muy niña, pero en su tiempo, porque ella vivió en la época previo al porfiriato y durante el porfiriato. Ella murió más o menos en 1936-37, pero le tocó esa parte donde evidentemente la educación estaba restringida, sobre todo la educación profesional estaba restringida para las mujeres. No había ninguna mujer que hubiera llegado, ni siquiera a la preparatoria. Entonces, cuando ella decidió estudiar, pues primero se hizo partera, porque era lo que sí podían hacer. Después se hizo enfermera, que era lo más que podían llegar en cuestiones de salud. Y ella pidió su acceso a la preparatoria, a la Escuela Nacional Preparatoria, que con muchos trabajos se consiguió, pero realmente le costó mucho porque no la querían y le hicieron una vida muy pesada, ¿no? Y cuando llegó el momento de que ella pide su acceso a la Facultad de Medicina o a la Escuela Nacional de Medicina, en ese tiempo, fue un escándalo porque algunos profesores no la querían y alumnos tampoco, y otros sí. Entonces se dividió la escuela en 2 bandos, ¿no? Entre los montoyistas y los antimontoyistas, o sea, por esta Matilde Montoya, ¿no? Claro. Entonces, tuvo que intervenir directamente el presidente de la República, el general Porfirio Díaz, para que le dieran el acceso. O sea, a ese punto de polémica llegó, y cuando le dieron el acceso, pues ella demostró con creces que tenía todos los méritos para ganarse un lugar y sacó su carrera de manera impecable, al grado de que como fue un acontecimiento histórico, cuando ella presenta su examen profesional, además de los sinodales que obviamente estaban ahí presentes, que eran todos los mayores médicos del país, estaba también la representación del gobierno, incluyendo al presidente de la República, ¿no? Porque él sabía que era un acontecimiento histórico. Claro. Y hay una anécdota muy curiosa que cuando ella, presentaban su examen y pasaban meses para que les entregaran su título, bueno, como pasa actualmente, ¿no? Pero como ya era un acontecimiento histórico y captó la atención nacional, en el momento que ella se gradúa, o sea, en el momento que le dicen aprobada, en ese momento que los sinodales le dan la aprobación, en ese momento le entregan el título, ya estaba hecho, o sea, es decir,
para adelantarlos. Y cuando ella recibe el título, pues ella fue tanta su emoción que se desmayó ahí delante de todos, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un ejemplo de inspiración real, Claro. porque ella, además, bueno, eso fue la primera parte de su vida, que Sí. ya es bastante para inspirar a muchos. Y que hoy, bueno, hay muchas mujeres entregadas a la ciencia y a, Sí, a todas las carreras profesionales, pero bueno, alguien tuvo que ir abriendo, bueno, es que eso es lo cancha, importante, porque claro, era así es. una época muy complicada Por para supuesto, las mujeres. y además eso fue la primera parte de su vida, que ya te digo que es suficiente como para inspirar, pero la segunda fue ya su ejercicio profesional. Ella abrió 2 consultorios. En la mañana atendía, creo que a los ricos, y les cobraba, ¿no? Obviamente, y los atendía muy bien y todo. Y en la Ajá. tarde era su consultorio de pobres. Ahí atendía gratis, o sea, al que llegara Excelente. ahí, y hasta les daba medicina, o sea, ella la costeaba con lo que había sacado de las consultas en la mañana. Ella vivió su apostolado, digamos, en la medicina, así en grado heroico, y murió en la pobreza, totalmente en la miseria, incluso en el abandono. De hecho, se cuenta que ella vivía en Puebla y la rescataron para hacerle un homenaje nacional en 1936, unos meses antes de morir, Ujú. y nadie se imaginaba que vivía en esas condiciones. Pero bueno, es una mujer de verdad ejemplar que la mayoría de la gente de nuestro país pues ni siquiera sabe que existió. Y muchos médicos o doctoras no saben que ella fue quien les abrió esa senda por la cual ellos han circulado. Ok. ¿No? Pues yo quisiera a lo mejor aprovechar la oportunidad para invitar a nuestras amigas y amigos que nos escuchan a que cualquier sugerencia te la hicieran llegar a tu portal. Yo mismo tengo ahí un par de opciones que ahorita se me están ocurriendo, pero que valdría la pena ese ejercicio. Y amigos, si estás de acuerdo, Miguel, pues a través de tu página, que es oeinm.org.mx. Así es. Y a través de esa página que te pudiéramos contactar y hacer llegar sugerencias. Sí, se los voy a agradecer, por supuesto. Justamente eso. Y que no debe ser una tarea fácil, porque me imagino que tienes que documentar por muchas fuentes, ¿no? Para tratar de encontrar la justa dimensión. Exactamente, de la esa es la parte más personalidad. difícil, ¿no? Esa es la parte más difícil, la de poder encontrar las fuentes fiables y confiables para poder presentarle a la gente, ¿no? La información, pues, que esperan, ¿no? Ok, es ahí donde me imagino que va el mayor esfuerzo, ¿no? Exactamente. De tu equipo y de tu esposa. Exactamente, sí, efectivamente, ¿no? Comprobar que eso es información real. Y efectivamente, como tú dices, muchos personajes que hemos sacado nos los han sugerido amigos, ¿no? Amigos, okay. Así que es fundamental el apoyo y en este realmente sentido. Hay una investigación profunda, ¿no? No es solo Wikipedia. Exactamente. No, de hecho es un medio que no usamos como fuente de información, ¿no? Ok, perfecto. Pues si están de acuerdo, entonces pasamos en este tercer bloque a un ejemplo más de esta cápsula y regresamos después del corte. Muchas gracias, amigas y amigos, por recibirnos en sus hogares. Estamos en ABC Radio 760 de AM, el programa Por Amor a México, que conduce un servidor, Raúl Camus. Regresamos. Muy buenos días, casi tardes, amigas y amigos, este domingo. Gracias por abrirnos las puertas. Estamos platicando con Miguel Salinas Chávez, quien es fundador de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, y que nos ha platicado de las cápsulas culturales, resaltando a esos mexicanos y mexicanas ejemplares que a lo largo de la historia de nuestro país, incluso del México prehispánico, van surgiendo y se documentan para que nos sirvan de ejemplo, de primero identificarnos con algunos de ellos y que nos sirvan de ejemplo inspirador para seguir haciendo un México grande en su gente comprometida como han sido ellos, que puedan hacer cosas importantes. Y te hablaba de ejemplos. Yo soy de Sonora, del sur de Sonora, y ahí, por ejemplo, todo el mundo ubica a Álamo, Sonora, con una gran personalidad que es María Félix, que sin duda lo fue y puso en alto el nombre de México en el cine, en las artes, etcétera. Pero hay una personalidad muy conocida ahí en el sur de Sonora que no todo el mundo conoce, que es el doctor Alfonso Ortiz Tirado. El doctor Alfonso Ortiz Tirado. Tenor. Sí, que hoy, bueno, pues hay un festival cultural y hace varios años que se realiza la última semana de enero de cada año ahí en Álamo, Sonora, que rinde honor a esta personalidad en la parte artística. Él fue un gran tenor, pero además detrás de él hay un ser humano sensible, comprometido con la ciencia. Él fue un gran médico, ortopedista, que realizó investigaciones, que tenía grandes trabajos en su profesión en Estados Unidos, en México,
pero con todas sus grandes ocupaciones se daba el tiempo de ir a Álamos, Sonora, ese pequeño pueblo en la Sierra Madre Occidental de nuestro país, para ir a atender a la gente de su pueblo gratuitamente, la gente necesitada, con sus consultas, con sus cirugías, sus atenciones. Y bueno, pues además de eso, imagínense el cambio de canal que tuvo que hacer este Alfonso Ortiz Tirado, además grandes aportaciones en infraestructura, en crear cosas para ese pueblo de Álamos, Sonora. Hizo su carrera médica profesional, su carrera en el cine, en la época de oro del cine mexicano, que tiene varias películas muy ejemplificativas, claro, de lo que era él, y además un gran tenor, por lo que ahora año con año se realiza un festival operístico y festival cultural en honor a él y sus aportaciones. Creo que podría ser una buena idea. Te prometo y me comprometo aquí ante tus micrófonos que vamos a tomar ese personaje y lo vas a tener aquí, porque además, perfecto, otra cosa que logramos a raíz de que me hiciste este favor de invitarme a tu programa, es que vamos a dejar como un agradecimiento ya de forma permanente, que puedas estar transmitiendo alguna cápsula en cada emisión en la medida de lo que sea posible de tu tiempo. Excelente, sí. Porque eso también, pues al final de cuentas estamos exactamente en la misma sintonía en tu programa y lo que estamos haciendo nosotros, porque queremos hacer eso. De hecho, ahora que se desató toda esta polémica, ¿no? Por la cuestión de que si México si España debía pedir perdón a México y una serie de cosas que son, además de ridículas, absurdas y reflejan una gran ignorancia de nuestra historia. Nuestra labor también es conciliar el alma de México, es decir, que la gente no viva con ese conflicto, porque la verdad es que mucho del problema de la idiosincrasia mexicana es que vivimos con ese conflicto no resuelto de si somos indígenas o si somos antiespañoles, nosotros no somos nada de eso, nosotros somos mestizos. Pues el mestizaje es una consecuencia de la conquista, entonces por supuesto estamos hechos de eso, no claro, puedo negar de hecho, la hispanidad como modelo de civilización surgió en Nueva España, es decir, cuando se da el mestizaje, y nosotros somos una nueva humanidad, esa humanidad que se reflejó que quedó impresa en el ayate de Juan Diego. Esa es la nueva humanidad que nació en esta tierra, que no existía y que tiene lo mejor de los dos mundos, es decir, lo mejor que teníamos en nuestra raíz indígena y lo que trajeron los españoles. Así que nosotros debemos de finalmente lograr esa reconciliación con nosotros mismos, con nuestro pasado, con nuestra alma, y decir somos mestizos, orgullosamente mestizos, y tenemos dos raíces de las cuales sentirnos igualmente orgullosos, ¿no? Que es la indígena y la española. No podemos renegar de ninguna de las dos. Desde luego. Pues qué interesante lo que están haciendo. Desde aquí pues nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Aquí hay un equipo comprometido como el que han creado tu esposa, me recuerdo Graciela. El nombre, Graciela, y tú, y desde aquí un saludo a Graciela además y a todo el equipo que ha hecho posible esto de las cápsulas. Y efectivamente yo creo que el metro es un buen medio también para que estemos a través de las pantallas llevando el mensaje para sensibilizar a los usuarios del metro sobre la importancia, más allá de las personas, es quizás las obras que ellos han dejado y el compromiso que han hecho por amor a México, que es justamente el tema de este programa. Por supuesto, claro, ese compromiso y además ese impacto masivo que vamos a tener ahí, esa exposición maravillosa y magnífica que gracias a esa corporativa vamos a poder tener, y no solamente en México, sino en algunos otros espacios también publicitarios, por ejemplo en Guadalajara. Vamos a poner también parte de esas historias, ¿no? Que es importante que la gente conozca, sobre todo en ciudades donde pues ahorita están más golpeadas por una serie de cuestiones, por falta de valores, pues es cuando debemos de dar esta bocanada de oxígeno, ¿no? De historia y de modelos de inspiración, que es lo que más necesitamos en nuestro país, ¿no? Para emprendedores, para empresarios, para gente comprometida, ¿no? Con la sociedad. Excelente. Me decías, ustedes están basados en Guadalajara, ¿no? Y han hecho ahí cuestiones adicionales, especiales en este tema, ¿no? Sí, bueno, también, y bueno, estamos trabajando la idea, un proyecto que va a venir este año, Dios mediante, para complementar o como redondear un poco esta idea, que no quede solamente en lo etéreo, es decir, en los medios, en lo digital, sino aterrizarlo a algo material que la gente pueda llevar consigo. Nosotros vamos a lanzar una línea de camisetas
con los personajes de la historia, es decir, excelente. Con la imagen del personaje y atrás Ajá. en la espalda un resumen pues muy concreto de quiénes fueron y qué hicieron, para que cuando la gente vaya, por ejemplo, caminando en el metro, lo que sea, pues te lleves esa información extra, es decir, que la gente pueda leer la biografía de esa persona en cuestión de 30 segundos y vean el personaje y la gente empieza a identificarlos, porque tú sabes que, bueno, todo el mundo compra camisetas de superhéroes o de futbolistas, pero ¿quién tiene camisetas de personajes de la historia que te inspiren realmente, que digan, sí vale la pena portarlo orgullosamente? Y así se va a llamar esta línea, Orgullosamente Mexicanos, ¿no? Sí, aunque se ha vuelto casi como una moda también, yo he visto algunos, particularmente, por ejemplo, de Frida Kahlo, algunas camisetas, pues pero único, llevarlo, ¿no?, a estas personalidades me parece extraordinario. Así y pues les deseo mucho éxito en ese proyecto. Muchas gracias, Raúl. Pues esperemos que aquí tengamos muchas novedades y que aquí en el programa podamos estar teniendo este foro abierto para las cápsulas, que yo creo que es importante. Los micrófonos están abiertos, ya saben, para que nuestras amigas y amigos pues puedan poderles llevar estos mensajes que son, yo creo, que muy oportunos, muy eficaces, y eso gracias a ABC Radio y a Organización Editorial Mexicana, que nos hace posible este espacio. Así es, y bueno, pues si te llegan sugerencias también de personajes, nos los haces llegar, por favor. Excelente, ahí estaremos. Pues amigas y amigos, se nos ha acabado esta tarde, ya casi tarde de domingo, el programa. Agradecemos mucho la atención de su espacio, de que nos abran las puertas de su casa para llegar con este mensaje, y vamos a cerrar, si estás de acuerdo, con una última cápsula, despidiéndonos antes de eso, de este programa que es Por Amor a México, ABC Radio 760 de AM, agradeciéndoles la atención este domingo, deseándoles que pasen un día felices, contentos, y Dios los bendiga. Miguel, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, Raúl, pues gracias, un honor estar aquí en estos micrófonos, y bueno, un placer y un reconocimiento a la labor que haces como empresario, y además pues dando estos espacios también para la gente que transmita lo mejor que hay, ¿no?, en nuestro país. Te felicito. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Feliz domingo. Dios los bendiga.